¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos aquellos que nos sintonizan y ven la transmisión por vía YouTube. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Dirección de Antropología Física y el Seminario Permanente de Antropología de la Muerte, les da la más cordial bienvenida a la segunda sesión del ciclo de conferencias dedicado a 20 años de la Declaratoria de Patrimonio del Día de Muertos. Para mí es un placer darle la bienvenida al doctor Saúl Millán, al cual me voy a permitir leer una breve síntesis curricular. El doctor Saúl Millán es doctor en antropología y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente se desempeña como profesor del posgrado de Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde coordina la línea de investigación sobre simbolismo y cosmovisión en las regiones indígenas de México. Además de numerosos artículos de investigación científica, es autor y coordinador de diversos estudios antropológicos, entre los que destacan la ceremonia perpetua, ciclos festivos y organización ceremonial en el sur de Oaxaca, publicado en 1993 por el INE. Lenguas del tiempo, representaciones del agua entre los Guaves de San Mateo del Mar, en 2003, publicado por el INA. Igualmente, la comunidad sin límites, estructura social y organización comunitaria en las regiones indígenas de México, del mismo año, igualmente por el INA, y el cuerpo de la nube, jerarquías y simbolismo ritual en la cosmovisión del pueblo Guave, publicado en el año 2007, igual por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esta última publicación obtuvo el premio Fray Bernardino de Sahagún como reconocimiento a la mejor tesis de doctorado. Entre sus destacados cosas, ha representado a México ante asambleas de la UNESCO y contribuido en las postulaciones de patrimonio intangible. En los últimos años ha sido profesor invitado en la Universidad de Buenos Aires, el Instituto Cubano de Antropología y la Universidad de Sevilla, así como director de diversos proyectos de investigación etnográfica que en 2019 dirigió como resultado de la obra Las Culturas Indígenas de México, Atlas Nacional de Etnografía, igualmente publicado por el Instituto. Pues le doy la bienvenida al doctor Saúl, y para el Seminario Permanente de Antropología de la Muerte es un gusto contar con su presencia. Bienvenido, doctor. Gracias, Juan Pablo. Bueno, ante todo debo agradecer a la Dirección de Antropología Física y al Seminario de Antropología de la Muerte la invitación que me han extendido para participar con ustedes en este valioso seminario que sin duda ha obtenido grandes frutos. Aunque debo confesar que supongo que la invitación que me han extendido está relacionada con el hecho de que hace 20 años fui autor del expediente que entonces se elaboró para postular a la festividad de Día de Muertos ante el Comité de Evaluación de la UNESCO, en el cual participé directamente, digamos, en la elaboración de ese expediente. Por obvias razones, el expediente se elaboró, debo decirlo de entrada, como un documento de divulgación que intentaba resumir las investigaciones realizadas en ese momento por distintos antropólogos e historiadores, con el fin de presentar a la festividad como una expresión de las cosmovisiones indígenas del país, indicando sus relaciones con el sistema ceremonial, el ciclo festivo y las prácticas culinarias. La idea general era presentar a la festividad de Día de Muertos como un evento ceremonial que no estaba aislado, sino que por el contrario estaba inscrito en un sistema cultural más amplio. Dicho esto, debo advertirles a ustedes, ¿sí?, que las investigaciones que se han efectuado en las últimas décadas han modificado radicalmente mi opinión y que hoy en día no volvería tal vez a afirmar lo que escribí hace 20 años en un informe que se publicó oficialmente con el título
la festividad indígena dedicada a los muertos, es este que está aquí en pantalla, ¿sí? Editado por el CONACYTA en el año 2007, en el cual, por fortuna, no aparezco como autor. Creo que las investigaciones recientes han demostrado que las concepciones sobre la muerte en el México indígena son mucho más complejas de lo que entonces se presentó ante la UNESCO, con fines muy distintos a una investigación realmente antropológica. Por ser autor del expediente, mi nombre quedó desde entonces unido a la festividad de Día de Muertos, de tal manera que cada año se me invita a impartir conferencias sobre un tema que no he vuelto a trabajar y sobre el cual, debo decirlo, tengo hoy en día mucho más dudas que certezas. Entonces, si ustedes me lo permiten, quisiera dividir mi exposición en dos partes, que más que complementarias, tal vez resulten contradictorias. En la primera parte voy a abordar los lineamientos generales del expediente, tal como se presentó ante la UNESCO, para obtener la declaratoria de la festividad como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, formulada en un momento en el que el propio organismo internacional no había definido aún los criterios de la Convención del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que fueron establecidos 3 o 4 años más tarde. En la segunda parte de la exposición, por el contrario, voy a dejar sobre la mesa algunas indicaciones sobre hacia dónde apuntan las investigaciones sobre el tema de la muerte en las cosmogonías indígenas, las cuales les resultan tanto de mis propios trabajos como el de otros colegas. Aunque estas investigaciones no están dedicadas exclusivamente a la festividad en sí, a la fiesta de Todos Santos y Fieles Difuntos, sino a una concepción general de la muerte, deberían en principio ayudarnos a reubicar las ceremonias dedicadas a los muertos en un contexto cosmogónico diferente. En este contexto voy a problematizar especialmente la noción de ofrenda, que ha sido central para definir la confección de los altares y la elaboración de los alimentos, que son tal vez los dos grandes emblemas de la festividad. Ustedes podrán entonces advertir que mis dudas sobre las famosas ofrendas a los muertos son ahora mucho mayores de lo que escribí hace 20 años con fines esencialmente de divulgación y que sirvieron para elaborar el expediente de la UNESCO. Empecemos, sin embargo, por los términos del expediente. En aquel entonces, y siguiendo las convicciones de numerosos colegas, compartía la idea de que la fiesta de Día de Muertos y su temprano éxito en las primeras décadas de la colonia respondía a diversas convergencias entre las religiones mesoamericanas y el catolicismo español, las cuales se expresaban, por ejemplo, en el ayuno y la penitencia, en la confesión y el sacerdocio, así como en el apego de un calendario ritual para honrar a las divinidades tutelares que ya era común durante la época precolombina. De hecho, de los 18 meses disponibles, los antiguos mexicanos dedicaban a los muertos 7 festividades de distinta magnitud y solemnidad, una de las cuales coincidía con las fechas de celebración de Todos Santos y Fieles Difuntos. Las crónicas de Durán dejan en efecto entrever que el mes de Quecholi, cuyo periodo se extendía entre el 20 de noviembre y el 8 de octubre, albergaba la segunda ceremonia más importante para los difuntos y prolongaba los rituales de la gran fiesta de los muertos. Las mismas crónicas muestran, sin embargo, que ambas festividades eran tan solo una parte de un ciclo ceremonial más amplio destinado a ofrendar a los muertos, que iniciaba a finales del mes de abril con la festividad conocida como Toxcal. Las ceremonias para los muertos que se llevaban a cabo durante esta veintena, la veintena de Toxcal, estaban asociadas principalmente a las figuras de Tezcatlipoca y de Huitzilopochtli, pero el tema central del mes
parece haber sido la precipitación pluvial y por lo tanto las celebraciones concernían a la propiciación de los dioses del agua, de la lluvia y del ciclo agrícola en general. La organización del calendario ritual permitía ubicar a la festividad de muertos y al culto de los difuntos en general como una ceremonia agrícola que se encontraba vinculada al ciclo del maíz, cuyo desarrollo iniciaba a principios de mayo, época de siembra, y culminaba hacia finales de octubre durante la cosecha de temporal. Un esquema que entonces había formulado la doctora Johanna Broda permitía enlazar las festividades prehispánicas con las celebraciones del catolicismo colonial. Si en la época prehispánica estas temporadas correspondían a las fiestas que se realizaban precisamente en los meses de Toxcal y Quecholi, durante los cuales se ofrendaba a los muertos, después de la conquista española quedaron ubicadas entre la celebración de la Santa Cruz, que se celebra el 3 de mayo, y la fiesta de Todos Santos y Fieles Difuntos, que se lleva a cabo, como ustedes saben, los primeros días de noviembre. En la división de dos mitades cronológicas, la primera celebración, la celebración de la Santa Muerte, ¿sí? Marcaba precisamente el inicio de la temporada pluvial, mientras que la segunda celebración, la celebración de Todos Santos y Fieles Difuntos, marcaba el inicio del estío, de la época de secas, con la aparición precisamente de la sequía. Cada una de estas temporadas concluía a su vez en dos momentos culminantes que en el pensamiento indígena resultan a la vez inversos y simétricos. El de las lluvias, con la reunión de las fuerzas frías convocada precisamente por la fiesta del Día de Muertos, y el de las secas, con la celebración de la Santa Cruz, que marcaba el inicio de las peticiones de lluvia y la siembra del maíz de temporal, que en muchas regiones de Mesoamérica comienza a sembrarse precisamente durante el mes de mayo. Dicho en otros términos, la fiesta de Día de Muertos correspondía al fin de un calendario ritual y a la culminación de un ciclo agrícola. Dado que las cosechas del maíz de temporal se efectúa semanas antes de su celebración, de la celebración de Día de Muertos, el expediente concluía que la fiesta era también un festival de la cosecha dedicado a compartir con los ancestros los beneficios de los primeros frutos. La imagen de este ciclo se cerraba precisamente con el cuerpo de los difuntos, cuyos restos, devorados por la tierra, contribuían a regenerar los campos de cultivo a través de sus propias osamentas, consideradas como simientes o como semillas que favorecían la fertilidad de los campos agrícolas. Con todo, era evidente que las correspondencias entre las cosmovisiones indígenas y la liturgia cristiana tenían numerosos límites que iniciaban con la propia concepción de la muerte. A diferencia del pensamiento cristiano, donde los destinos mortuorios están determinados por la forma de vivir, los antiguos nahuas consideraban que estos destinos estaban por el contrario determinados por las formas de morir. Las personas que morían de enfermedades naturales se dirigían, como ustedes saben, al Mictlán, ese infierno, entre comillas, que Sahagún describía como un lugar oscurísimo, que no tiene luz ni ventanas, y que constituía su morada permanente. Tlalocan, por el contrario, descrito en las crónicas como una especie de paraíso terrenal, era en cambio el lugar hacia donde se encaminaban aquellos que fallecían ahogados o bien fulminados por el rayo. Concebido como un lugar de eterna abundancia, donde solamente existía la época pluvial, Tlalocan era el destino de aquellos que habían sido elegidos por Tlaloc, el dios de la lluvia, cuyas representaciones aparecen generalmente vinculadas a los 4 confines del mundo
y al árbol cósmico ubicado en el centro que conectaba las fuerzas celestes con las del inframundo. Los niños que morían durante la lactancia estaban también vinculados a un árbol mítico que se conocía como el árbol de nuestro sustento o el árbol nutriente, y este nombre derivaba de los senos maternos que colgaban bajo sus ramas, porque deshilante de leche, los niños de tierna edad acudían a él para alimentarse mientras esperaban volver a nacer en el seno de sus madres. Ante estas diferencias, el proceso colonial experimentó un conjunto de adaptaciones que no estaban contempladas ya en el modelo original. El expediente deja, por lo tanto, en claro que los procesos sincréticos que siguieron a la conquista española debían ser entendidos como la integración de aspectos selectivos que provenían de distintas tradiciones históricas. La cultura religiosa que surge en México a partir del siglo XVI se elabora, por lo tanto, a través de un conjunto significativo que relaciona elementos de dos culturas que habían permanecido hasta entonces distantes. Sin embargo, más que un préstamo cultural, donde las adquisiciones aparecen bajo la forma de elementos agregados, las representaciones indígenas reconocieron elementos que ya estaban presentes allí donde debían estarlo, de tal manera que los materiales cristianos que se incorporan durante el momento del contacto permiten completar datos latentes y perfeccionar esquemas incompletos. Si bien las crónicas coloniales son suficientemente explícitas acerca de la facilidad con la que los indígenas aceptaron la festividad de Todos Santos y Fieles Difuntos, no por ello dejan de observar las adaptaciones locales que tienen lugar durante la segunda mitad del siglo XVI. Fray Diego Durán, por ejemplo, indicaba que las ofrendas se llevaban al cementerio durante los 2 días estipulados en el calendario litúrgico, el día 1 de noviembre y el día 2 de noviembre. Sin embargo, al preguntar a los indígenas con qué fin hacían aquellas ofrendas el Día de los Santos, respondían que hacían aquello por los niños, que así lo usaban antiguamente y se había quedado aquella costumbre. Serna, por su parte, anota que los indios ofrecían comida y bebida a los muertos y que los niños eran enterrados con un recipiente de leche sobre su pecho para alimentarse, en recuerdo del árbol lactante que nutría a los infantes difuntos. Desde el punto de vista de las adaptaciones coloniales, el factor más significativo de las crónicas de Serna y Durán es el establecimiento del 1 de noviembre para la celebración de los niños muertos y el 2 de noviembre para la celebración de los adultos. La distinción es significativa porque muestra hasta qué punto las antiguas categorías prehispánicas se adaptaron al calendario litúrgico y modificaron el planteamiento original. Con el tiempo, las distintas categorías de difuntos que habían prevalecido en la cosmovisión precolombina se fueron adaptando a un solo complejo ceremonial que se distribuyó en varias jornadas sucesivas, destinadas desde entonces a muertos de distinto género y de distinta condición. Aunque en esta clasificación se incluye tanto a los niños sin bautizo como a los muertos por accidente, las categorías pueden hoy en día extenderse hacia los hombres que murieron en el camino, o bien a los hombres que fallecieron ahogados. En algunas regiones indígenas del país, de hecho, el calendario ritual incluye jornadas específicas para conmemorar a los hombres que murieron apuñalados, los que fallecieron en la cima de una montaña, o bien los que cayeron a un barranco. Y esto puede extenderse, digamos, a muchas categorías de difuntos, que va a hacer que las fechas de celebración durante la fiesta de Día de Muertos sean extremadamente variables. O sea, de ahí, de hecho, que los periodos de celebración puedan ser tan variados como los tipos de muertes consideradas. En la región huasteca, donde la fiesta recibe el nombre de Xontolo, las festividades inician a mediados de septiembre con los primeros preparativos,
mientras que en otras zonas del Golfo de México se prolongan hasta finales de noviembre. O sea que tenemos en realidad, digamos, un espectro temporal muy variado, muy amplio, que depende básicamente de las categorías de muertos consideradas en cada comunidad. En estos casos, generalmente se considera que los muertos deambulan por la comunidad en calidad de almas perdidas que esperan el momento preciso para acudir a los altares o para retornar a los cementerios en una convivencia que se extiende más allá de las fechas establecidas. En la época prehispánica, como se sabe, el cuerpo de los difuntos se adornaba con papeles que aludían a los principales atributos iconográficos de Mictlantecutli, el señor de los muertos, los cuales eran posteriormente calcinados con la idea de que las cenizas trasladaban las esencias corporales del difunto. Después del proceso de evangelización, este procedimiento tomó la forma de una operación simbólica en aquellas ofrendas en las que el cuerpo no solamente proporciona los elementos de referencia, sino también el principio de su articulación. En algunos casos, como sucede entre los zapotecos del Istmo de Tehuantepec, las ofrendas de pan se elaboran como figuras antropomorfas que reproducen los contornos corporales, cosa que también sucede, digamos, aquí en el centro de México, en el famoso pan de muerto, que es en realidad, digamos, una representación del esqueleto con sus distintas osamentas. En otros casos, las representaciones del cuerpo están, por el contrario, contenidas en el propio simbolismo de las ofrendas. Menciono el ejemplo de los nahuas de Sinacapan, quienes estiman que los tamales depositados en los altares son una reproducción casi exacta de la mortaja, de tal manera que la hoja de maíz es el ataúd, las salsas son en cambio los fluidos corporales, mientras que la masa de nixtamal es el cuerpo del difunto. Las cosas comienzan en efecto a volverse más extrañas cuando consideramos de cerca la noción de ofrenda. Si bien algunos grupos mesoamericanos identifican con cierta exactitud a la ofrenda ceremonial, designando a las oblaciones con un término específico, otros desplazan su significado hacia el ámbito alimenticio o bien hacia los términos que se emplean para construir lazos sociales entre grupos afines. En su variante dialectal, por ejemplo, los nahuas orientales no suelen acudir a la palabra huentli, que se utiliza en otras regiones para nombrar las ofrendas, y recurren en cambio a los términos tapalol, mahuisyot, tlamanali o tastahuil, que indican a su vez saludo, honor, presente o deuda pagada. La variedad de términos no solo sugiere que la noción de ofrenda carece de una estabilidad semántica, sino también que las oblaciones se designan con los términos acostumbrados a nombrar las relaciones de alianza, en la que los saludos, el honor y las deudas constituyen casi siempre el lenguaje cotidiano. Cuando pregunté, de hecho, a los nahuas de Sinacapan qué era exactamente lo que exponían encima de los altares de muertos, me respondieron simplemente: tacuali, comida. Más tarde descubrí que en esta región del país no existe un término distintivo para ofrenda y que toda oblación es en el fondo una variante de la alimentación, que es el signo distintivo para construir las alianzas matrimoniales o los compadrazgos. En algunos trabajos dedicados al tema, traté en efecto de demostrar que las ofrendas donadas a los cerros, a los espíritus acuáticos o bien a los habitantes del inframundo no eran más que variantes de los alimentos ofrecidos a los suegros, a los padrinos, con quienes se forjaban nuevas relaciones de parentesco. Otros estudios, como los que realizó mi querido amigo y colega Iván Pérez Telles en la región de Huachinango, me hicieron comprender que los nahuas conciben la muerte como un cambio de locación a la manera de una mudanza.
en la que el difunto continúa su existencia y tiene las mismas ocupaciones que durante su vida terrenal. Tiene pareja, casa, parientes y compadres, pero también come, duerme y trabaja, al tiempo que cumple con sus obligaciones rituales y colectivas. Por estos motivos, en la zona de Huachinango, las mujeres deben llevar dentro de su ataúd un telar de cintura en miniatura y las cenizas del fogón de su cocina, lo cual les permitirá fundar un nuevo hogar en el inframundo. En este sentido, como ha indicado Marie-Noëlle Chamou, los objetos que acompañan a los depósitos funerarios no son símbolos, ya que tienen finalidades muy concretas, es decir, pretenden proporcionar, dice Marie-Noëlle, pretenden proporcionar un equipo efectivo al muerto, tanto para su viaje como para la instalación en su nueva casa. En Huachinango, de hecho, los deudos de los difuntos aprovechan los funerales para enviar presentes a sus parientes fallecidos, como si cada funeral funcionara como una empresa de mensajería en la que traslada bienes, herramientas y alimentos desde la esfera terrestre hacia el inframundo. Entre los nahuas contemporáneos, los alimentos derivados del maíz acompañan generalmente los momentos más relevantes de la vida de los individuos. Así como el atole y los tamales están presentes en los meses posteriores al nacimiento, cuando el recién nacido recibe los primeros alimentos sólidos, las tortillas suelen acompañar el sepelio de los difuntos. En el caso de Huachinango, que mencionábamos anteriormente, se estila, por ejemplo, que dentro del ataúd se colocan 14 tortillas, 7 de las cuales están elaboradas a base de ceniza, ¿sí? Y esto es un dato muy significativo porque revela que, según las concepciones locales, el difunto empezará a comer, ¿sí?, otro tipo de elementos elaborados a base de cenizas, ahí donde antiguamente se mantenía de tortillas elaboradas a base de maíz. La idea de que la muerte consiste en un largo viaje hacia el inframundo, que está presente desde la época prehispánica, se expresa actualmente por medio de los alimentos que acompañan a los difuntos en su trayectoria, en cuyo ataúd se colocan, de hecho, diversas provisiones con el propósito de solventar las dificultades de su trayecto y el tiempo que dura su travesía. A lo largo de este periodo, los muertos se alimentarán con los productos que sus familiares han colocado en la sepultura, hasta el día en que finalmente les esté concedido realizar un viaje anual a la Tierra en forma de mariposas u otros seres alados, dirigiéndose desde Occidente hacia el mar. Cada año, en efecto, los muertos acuden a los recintos familiares en busca de los platillos que se distribuyen en los altares domésticos, con el fin de consumir alimentos que han sido diseñados para la fisonomía humana. Los alimentos ofrecidos durante la celebración no son de hecho distintos a las viandas habituales, aun cuando se considera que los visitantes, es decir, los difuntos, se nutren tan solo de su aroma, equivalente al alma de los productos. Dado que los alimentos se ofrecen a principios de noviembre, durante las fechas estipuladas por el calendario ritual, que es la celebración de Todos Santos, los familiares asumen que el acto de alimentar a sus deudos transcurre mediante periodos anuales, es decir, cada año, en las fechas prescritas por la celebración. Sin embargo, y esto es importante, en virtud de que un año en la esfera terrestre equivale a un día en el inframundo, los muertos perciben el tiempo de manera distinta y asumen, por lo tanto, que las ofrendas alimenticias se realizan diariamente. Déjenme detenerme brevemente en esta parte, porque creo que expresa algo muy significativo. Todas las cosmovisiones mesoamericanas generalmente hablan que la concepción del tiempo en el inframundo es radicalmente distinta a la que tenemos los seres humanos en la Tierra. Lo que para nosotros es un año, para ellos generalmente es un día. Entonces abundan las narrativas
de hombres que por algún motivo visitaron el inframundo, ¿sí? Pasaron, digamos, un par de días en él y cuando le regresan a la Tierra, en realidad han transcurrido un par de años. Esto hace, digamos, en principio que si desde el punto de vista de los seres humanos se les donan alimentos a los difuntos cada año, por el contrario, desde el punto de vista de los difuntos se les está alimentando cada día, es decir, es una alimentación cotidiana que reciben por parte de sus familiares. En efecto, desde el punto de vista de los difuntos, que ven las jornadas de manera distinta a sus familiares, las ofrendas se transforman en actos cotidianos que nutren regularmente a los habitantes del inframundo. A semejanza de otros objetos que transitan a través de los rituales funerarios, de los que ya hablamos por el caso de Huauchinango, como son los machetes de madera o bien los arados en miniatura, la transferencia de alimentos facilita la supervivencia de los difuntos, quienes en cambio colaboran en las labores agrícolas de los hombres. López Austin ha señalado que entre los antiguos nahuas, vivos y muertos laboraban en distintos lados de los mismos campos agrícolas, visibles unos, invisibles los otros. De igual forma, los nahuas contemporáneos afirman que los difuntos no desaparecen como seres sociales de la comunidad, ya que trabajan simultáneamente con los vivos, a quienes auxilian en las labores agrícolas. Mientras que los hombres emplean los recursos laborales que proporcionan los habitantes del lugar de los muertos, los habitantes de Mictlán, estos habitantes subsisten a su vez con los alimentos que obtienen a través de las ceremonias mortuorias, concedidas como medios indispensables para asegurar la vida de los difuntos. Es necesario aclarar que tanto en la esfera terrestre como en el inframundo, los nahuas conciben las donaciones alimenticias como un medio indispensable del parentesco ritual, ya sea la alianza que se establece a través del matrimonio o la afinidad que se forja a través del compadrazgo o del padrinazgo. De esta forma, cuando los campesinos degollan o depositan gallinas en los terrenos de cultivo, su objetivo no consiste tanto en obtener una cosecha abundante, sino en realidad en convocar a los futuros compadres que realizan un trabajo conjunto. Como observa Alessandro Questa, estos compadres no son humanos, sino personajes del inframundo que siembran conjuntamente con los agricultores locales, cuyos beneficios dependen de las alianzas que se promueven a través de las aves sacrificadas en los sembradíos. La gallina, el guajolote, el ave de corral en general, no es en este caso el elemento de un sacrificio que se confiere a la divinidad, sino el vehículo de una relación social que genera nuevos lazos de parentesco, esencialmente equivalentes a los vínculos de compadrazgo que los hombres establecen a través de las prestaciones alimenticias. La producción es aquí un caso particular de la afinidad, el medio mediante el cual se forjan vínculos sociales con los muertos o con los espíritus, a fin de reducir la distancia que separa las comunidades humanas de las comunidades que habitan en el inframundo. Si ustedes me lo permiten, a partir de ahora, quisiera presentarles algunas hipótesis que difieren del planteamiento inicial, ya que los datos contemporáneos permiten repensar la concepción general de la muerte y el papel que desempeñan las ofrendas y los sacrificios dentro de esta concepción. Desde Seller, los historiadores del mundo mesoamericano coinciden al observar que el objeto de los sacrificios no residía tanto en evidenciar la superioridad de los dioses como en el hecho de alimentarlos. Lejos de ser entidades autónomas y autosuficientes, los dioses mesoamericanos fueron concebidos como seres integrados a un proceso de intercambio que tomaba la forma de una relación mercantil, ya que la fertilidad de la tierra y la salud de los pueblos eran compradas a los dioses
con la sangre de los hombres sacrificados. La donación de las víctimas se designaba, de hecho, acción de pago. Implicaba, por lo tanto, una transacción mercantil que se forjaba entre los donadores y los destinatarios. Como si los seres sobrenaturales y superiores e inferiores, nos dice López Osten, tuviesen que satisfacerse sobre la superficie de la tierra. De la misma forma que la tierra constituía una especie de mercado de cuerpos y de almas que otros seres empleaban como alimento, las guerras floridas representaban una modalidad cinegética vinculada a la cacería que aseguraba un aprovechamiento regular, al grado que el campo de batalla se percibía como un mercado en el que los dioses acudían a comprar víctimas en calidad de tortillas recién facturadas. Estas compras, nos dice Grolich, se hacían en el campo de batalla por mediación del ejército del dios, pero también en el altar de los sacrificios, donde los dioses prodigaban sus favores a cambio de alimento. Aunque las víctimas sacrificadas podían ser esclavos, adquiridos por mercaderes, los cautivos de guerra formaban parte de las preferencias culinarias y se presentaban, cito, como la comida sabrosa y caliente de los dioses, como las describe Diego Durán. Alimentar a los dioses deja de ser un acto paradójico cuando se advierte que el alimento sacrificial formaba parte de un proceso más amplio que comprendía el traslado o el viaje hacia el Mictlán, ese hogar de los muertos que recibía los despojos de las víctimas y que estaba asociado a los restos de los seres convertidos en cenizas. Uno de los nombres con los que se designaba este destino mortuorio era Shimoayán, lugar donde están los descarnados, el cual aludía al sitio donde los hombres existían libres de su cuerpo y donde solo prevalecían los restos óseos de las criaturas. La idea general consistía en suponer que después de 4 años, y ya sin restos de materia corporal, los guerreros sacrificados arribaban finalmente a su destino mortuorio, una vez que los oficiantes del sacrificio habían efectuado la ceremonia conocida como derramamiento de ceniza, cuando se quemaban las vestimentas de papel que cubrían a las víctimas. Patrick Johansson sugiere, sin embargo, que el Mictlán no es tan solo el recinto donde se inhuman las cenizas de los cuerpos incinerados, sino también el sitio donde Mictlantecutli consume los cadáveres humanos para dar paso a una regeneración posterior, ya que se consideraba entonces que el hombre había terminado de morir y que la reminiscencia ósea de su ser estaba lista para una nueva fecundación. Si bien ha dejado de existir sobre la superficie de la Tierra, la vida de los seres humanos prosigue con la descomposición de su cuerpo en el inframundo y al hacerlo mantiene en circulación el flujo alimenticio que nutre a los dioses insaciables, así como al resto de sus criaturas. Concebido como un destino mortuorio, el Mictlán constituía a su vez el ámbito donde se gestaba la existencia. No solo era el sitio donde se conservaban las osamentas y las cenizas que habían hecho posible la confección de la humanidad, como narraba el antiguo mito de Quetzalcóatl en la creación del hombre del quinto sol, a los cuales se solía precisamente aludir, digamos, a estos embriones humanos con la expresión todavía está en el lugar de los muertos. Es decir, cuando se hablaba, digamos, de un feto, de un embrión humano en el seno de las madres, los antiguos nahuas utilizaban esta expresión diciendo que todavía estaba en el Mictlán, estaba en el lugar de los muertos, para indicar precisamente su formación en el vientre materno. Provenientes de un ámbito ajeno, completamente ajeno a la condición humana, los recién nacidos eran literalmente capturados en un campo de batalla que se libraba entre sociedades rivales, cada una de las cuales luchaba por retener o transformar el cuerpo de un ser considerado como enemigo. Guillaume Olivier ha observado en efecto
cito, que el parto era concebido como una batalla y el nacimiento del recién nacido como la adquisición de un prisionero de guerra. Lo cual indica que la gestación, al igual que la guerra, respondía a la necesidad de obtener cautivos del bando enemigo. Así como el campo de batalla proporcionaba alimentos a las deidades solares a través del sacrificio, la guerra suministraba el sustento necesario del mundo terrestre y subterráneo bajo la forma de cuerpos humanos que se obtenían como presas de cacería y sin embargo brotaban como plantas recién cultivadas. Los vínculos que unían el nacimiento con la germinación del maíz se expresaban en los momentos posteriores al parto, al grado que la escisión del cordón umbilical tenía lugar precisamente sobre una mazorca que quedaba desde entonces ligada a la vida del infante, a quien se les recibía con la expresión de aquí brotas y aquí floreces a la hora de arribar al mundo. En contrapartida, tenemos en el Códice Borgia una sugestiva imagen que muestra a un campesino que siembra un cuerpo humano con la ayuda de una coa, mientras una lámina adicional exhibe un cadáver del cual nace una planta de maíz cuidadosamente vigilada por los señores del inframundo. En ambos casos, el lazo de continuidad entre los difuntos y el cereal se enuncia a través de un ciclo regenerativo, en el cual los cuerpos brotan una vez que la siembra de sus restos permitía cosecharlos. La lógica subyacente indica que la relación de las divinidades con los seres humanos es análoga a la que el hombre mantiene con el maíz. Es decir, así como los hombres siembran el cereal, lo hacen crecer y se apropian de su cuerpo, las divinidades realizan la misma operación con los seres humanos, a los que otorgan la capacidad de brotar y crecer con el fin de apropiarse más tarde de sus restos mortales. En la literatura dedicada a los pueblos mesoamericanos, no es extraño encontrar referencias que aluden a los componentes humanos como esencias que nutren a los habitantes del inframundo. De hecho, el verbo comer, qua, en náhuatl, se emplea en estos casos de manera casi literal y sirve para designar la agencia que guía a otro tipo de entidades, generalmente propensas a consumir espíritus que ellas ven como si fueran fisonomías corporales. El carácter predatorio de estas entidades revela una tensión inherente a las interacciones que tienen lugar entre los seres humanos y su contraparte, ya que si el hombre obtiene sus alimentos con la ayuda de los habitantes del inframundo, corre a su vez el riesgo de ser devorado por ellos. La enfermedad será en estos casos el indicio de un proceso que culmina con la muerte del paciente, quien asume que sus restos serán finalmente consumidos por las entidades telúricas. Ocasionalmente, de hecho, en San Miguel Sinacapan, un hombre que está agonizando se acuesta sobre la tierra y le ruega que se lo coma, convencido de que la tierra tiene derecho a consumir la carne y los huesos de los difuntos, cuya vida anterior dependió precisamente de los recursos agrícolas y terrestres. La concepción de la tierra como una entidad devoradora tiene sin duda una antigua raíz y debe de hecho ubicarse en aquellas figuras que antiguamente la representaban. Asociada a la noche y al jaguar, así como a otros depredadores, la tierra le reclamaba con su llanto el corazón de los hombres, sin los cuales se negaba a entregar sus frutos. La imagen prehispánica correspondía a la de un ser con las fauces abiertas, provisto de un hocico descomunal, cuya naturaleza agresiva y voraz era compartida por otras deidades telúricas, representadas también con rasgos felinos. Depredador supremo, señor de los espacios nocturnos, el jaguar pertenecía precisamente al mundo húmedo y subterráneo de Tlaloc, la divinidad terrestre que proveía la lluvia a los hombres y que a cambio recibía cuerpos humanos
en el seno del inframundo. Las fuentes indican en efecto que al dirigirse a Tlalocan, los ritos funerarios consistían en mantener los cuerpos intactos, que normalmente se acostumbraba a cremarlos, ya que el mismo hecho de depositarlos bajo la tierra era una entrega directa del cuerpo al dominio de los señores de la vegetación y de la lluvia, según informa López Austin. A diferencia del Mictlán, que era un destino mortuorio en el cual se recibían los restos óseos convertidos en cenizas, Tlalocan era un sitio que transformaba a los seres humanos en ayudantes o auxiliares de Tlaloc, los famosos Tlaloque en la mitología mesoamericana, que en realidad eran miembros de una especie distinta a su condición inicial. Generalmente eran exhumanos, ¿sí?, que habían sido elegidos por el dios de la lluvia, por Tlaloc, para formar parte de sus ejércitos y de sus dominios. Pero el ingreso al Mictlán era, sin embargo, el corolario de una acción depredadora, ejercida regularmente por los dioses de la lluvia y dirigida hacia aquellos hombres que sucumbían en los dominios acuáticos, ya sea que fueran ahogados o bien fulminados por el rayo. Precisamente con estas herramientas, que eran controladas por Tlaloc y sus ayudantes, los cuerpos perecían como víctimas de una racia cósmica para encontrar un destino diferente al resto de los mortales. Aún cuando representaba una divinidad agrícola, el dueño de Tlalocan elegía sus presas en un coto relativamente amplio de cacería, orientando sus armas hacia los cultivadores comunes y hacia el cuerpo contrahecho de los bubosos, los jorobados y los enanos, quienes renacían purificados una vez que habían pagado su deuda. El ciclo regenerativo iniciaba así con un ejercicio predatorio, en el que una divinidad elegía a sus víctimas como un cazador elige a sus presas, matando a un ser distinto a su propia naturaleza y asegurando su reproducción mediante métodos empleados en la esfera terrestre, donde también se inmolan criaturas con fines regenerativos. Menciono esto porque las últimas investigaciones en los últimos años han demostrado cómo los cazadores indígenas utilizan los restos óseos de los animales para sembrarlos en cavidades específicas a fin de que la especie de ese animal vuelva a regenerarse, como sucede en la montaña de Guerrero, como lo ha documentado muy bien Daniel de Hooch. Cuando se considera la transformación de las víctimas en sus destinos mortuorios, es posible advertir que la identificación corporal, ¿sí?, constituía sin duda un factor necesario para acceder a los nuevos recintos y a los nuevos destinos mortuorios. La mítica travesía hacia el Mictlán, que suponía un viaje de varios años, precisamente hacia el lugar de los descarnados, cumplía sin duda esta función, ya que el tiempo transcurrido despojaba a las víctimas de su apariencia humana, de su apariencia inicial, y una vez convertidos en esqueletos, el cuerpo de los difuntos se identificaba con el Señor de la Muerte, Mictlantecutli, que se representaba precisamente como un ser descarnado que presidía un mundo de osamentas al que solo ingresaban los cuerpos calcinados. No es extraño, por lo tanto, que las oblaciones humanas se tendieran sobre un puente en el que transitaba desde el momento de su envío algo que el dios receptor ya reconocía como propio, al grado que la ofrenda llegaba a ser su propia esencia envuelta en la apariencia corporal adecuada, como también afirma Alfredo López Austin. Al igual que los cautivos, que asumían la fisonomía de sus captores, los difuntos transitaban hacia ámbitos ajenos a con la apariencia somática adecuada, no solamente porque la muerte constituía una modalidad de la alteración corporal, sino porque la misma metamorfosis representaba el medio para habitar en estos ámbitos como eran el Mictlán y como eran el Tlalocan. O sea, dicho de otra manera,
La transformación corporal es el método que permite vivir, alimentarse y participar de las costumbres locales, las costumbres de Mictlán, las costumbres de Tlalocan, en entornos acuáticos o subterráneos que no corresponden ya a los de la esfera terrestre. Producidas en sociedades que siempre han sido consideradas como culturas agrícolas, las narrativas indígenas han hecho de la cacería, de la depredación, un lenguaje permanente cuyos signos pueden observarse antes y después del periodo colonial. La cacería de las almas, para usar la expresión de Robert Jamallón, es así una imagen recurrente en los relatos contemporáneos, cuyos personajes suelen sufrir los embates de las deidades depredadoras. De acuerdo con los argumentos tzotziles, los seres humanos son víctimas de padecimientos que otros seres, otros espíritus, otros dioses, emplean como armas, enviadas desde el exterior sobre la superficie terrestre en forma de ráfagas, torbellinos o bien aires malignos. Dado que solo caen enfermos los individuos que eligen los dioses, nos dice Holland, ¿sí?, los hombres y las mujeres que logran escapar a la enfermedad serán atacados nuevamente por los dioses de la muerte, que las narraciones describen como pequeñas figuras ladinas acostumbradas a consumir carne humana. Según advierte Holland, el carácter predatorio de estas entidades no consiste tan solo en aniquilar a los hombres para incorporarlos a sus dominios celestes, ya que estos seres pueden entrar mágicamente en una casa y llevarse a la mujer que duerme junto a su marido, con el fin de convertirla en la madre de sus propios hijos. Como suele ocurrir en otros casos, los relatos tzotziles vinculan en los depredadores mitológicos una doble operación, que consiste en forjar relaciones de parentesco o relaciones de afinidad con el mismo grupo del cual deben alimentarse. La alianza se presenta así como una prolongación de la antropofagia, es decir, como un ejercicio de incorporación en el que un cuerpo ajeno se ingiere hasta integrarse, eliminando de esta manera su alteridad original. La forma literal de la acción, sintetizada a menudo en el verbo comer, es decir, los mazacames comen personas embrujadas, los dioses de la muerte se alimentan de carne humana, etc., expresa precisamente la relación entre el cazador y sus presas, pero también los vínculos de afinidad que unen a los cautivos con sus captores. Los dioses no comen seres humanos para saciar un organismo necesitado de nutrientes, sino para convertirlos en seres de su misma condición, como hacían los dueños de Mictlán o los dueños de Tlalocan. Sin embargo, los grupos mesoamericanos no son las únicas poblaciones que asocian la muerte con la regeneración, afirmando que los muertos se regeneran a partir de su consumo. En referencia a los Macuna, un pequeño grupo que habita el noroeste de la Amazonia, Argem ha sugerido que las prácticas chamánicas asociadas con la cacería pueden verse como un tipo de horticultura masculina donde los chamanes plantan y cultivan simbólicamente sus presas animales. Dado que los alimentos son radicalmente ambivalentes y potencialmente peligrosos, los macunas se ven obligados a realizar rituales de comida que obtienen de la cacería, con lo cual garantiza la reproducción de la especie que consumen. Sin hombres que ejecuten los rituales fúnebres para los animales, señala Argel, estos no podrían reproducirse. Los animales no podrían reproducirse a sí mismos sin los rituales que efectúan los hombres en el momento de consumir sus cuerpos. Si bien se considera que los animales poseen el conocimiento necesario para mantenerse a sí mismos en sus ambientes particulares, solo los hombres tienen las herramientas que les permiten recrear las especies de las cuales dependen. A través de las actividades rituales asociadas con la cacería, la depredación humana se convierte en una actividad dadora de vida. Esta visión implica una sociedad cósmica
totalmente interconectada e interdependiente, en la que los seres humanos dependen de los animales para su subsistencia, de la misma manera que los animales dependen de los rituales humanos para su reproducción. El circuito Macuna ilustra una dependencia que involucra por igual a los hombres, los animales y las divinidades locales, de acuerdo con una red cósmica de la alimentación en la que cada ser es un participante activo de la cadena trófica. De esta forma, tal como los cazadores matan y consumen sus presas con fines regenerativos, las divinidades locales capturan seres humanos que cocinan y consumen en sus propios recintos, es decir, en la esfera celeste. Al igual que los animales, cuyas almas retornan a su casa de nacimiento a través de los rituales alimenticios que realizan los hombres, los espíritus humanos se trasladan a sus lugares originales para renacer como personas completas gracias a la acción depredadora que ejercen sus divinidades. La clave del sistema consiste, por lo tanto, en considerar las operaciones simultáneas de una misma ecuación, según la cual los dioses hacen posible la reproducción humana por medio de la cacería que ejercen sobre los hombres, de la misma manera que los rituales humanos permiten la regeneración de las especies consumidas. Como los dioses, los hombres regeneran sus presas de cacería al devolver los espíritus animales a sus lugares de origen, tal digamos como hacen los cazadores tlapanecos cuando depositan los restos óseos del animal en una cavidad específica de la montaña, mediante rituales semejantes a los que los dioses ejercen precisamente sobre los espíritus humanos. Las referencias a entidades voraces, propensas a consumir almas, a devorar cuerpos, no son ajenas al mundo mesoamericano, cuyos habitantes comparten la idea de que el universo se integra por una cadena alimenticia en la cual los dioses devoran seres humanos y las criaturas renacen con los procedimientos empleados por sus captores, ya sean cazadores o guerreros. Algunos relatos nahuas afirman que el diablo recrea a las mujeres adúlteras a partir de sus excrementos. Otros, más imaginativos, sostienen que una gran serpiente, propietaria de los 7 cielos, devora el cuerpo de los muertos y mediante esta ingestión hace posible que su espíritu renazca nuevamente en el paraíso, un palacio de 7 puertas por donde deben pasar todos los difuntos. Dado que en el sur de Veracruz el agua fluvial está asociada con la serpiente, los restos, nos dice Guido Munch, de la caza y de la pesca se tiran al río con la idea de que se renueven las especies, ¿sí? De acuerdo con un esquema en el que cada sector debe recrear aquello que consume. A la vez, socios y rivales, hombres y animales generan una dependencia singular en la que cada especie debe ser consumida por otra para su propia supervivencia. En un circuito en el que solo se captura lo que puede regenerarse y solo se regenera aquello que se consume, la muerte no es una extinción, sino una metamorfosis, una transformación que permite la transición entre estados ontológicos divergentes. No es casual, por lo tanto, que los antiguos habitantes de Tlaxcala afirmaran que los hombres comunes se convertían tras su muerte en comadrejas y escarabajos, mientras que los principales oficiales se volvían aves y nubes que auxiliaban a los dioses acuáticos. Los informantes de Sagún aducían a su vez que los difuntos renacían en un estado distinto al de su condición anterior, con lo cual indicaban que todos los seres estaban sujetos a un devenir discontinuo que se reproducía tanto en el nacimiento como en la muerte. Las narrativas contemporáneas dejan entrever que el inframundo, antes de ser una región de la muerte o un sitio inevitable de los destinos humanos, es el ámbito sobrenatural donde ocurre el proceso misterioso de transformación, como afirmaba hace tiempo Enrique Florescano.
Algunas cosmogonías regionales confirman en efecto este sentido, en la medida en que enfatizan el proceso de conversión que tiene lugar al inicio y al final de los ciclos vitales. De acuerdo con Holland, el ciclo vital de los tzotziles es diametralmente opuesto a partir del momento en que un muerto ingresa a la esfera del inframundo, ya que el difunto inicia un proceso de rejuvenecimiento que invierte la vida terrenal, transitando desde la vejez hacia la infancia. Una vez que ha transcurrido el mismo número de años del ciclo terrestre del ciclo anterior, al espíritu le es permitido retornar al mundo de los vivos, pero a condición de que nazca en otra comunidad. Esta alteración también se reproduce en el reino de los animales, cuyas almas retornan a la tierra y vuelven a nacer en el seno de la misma especie, siempre y cuando modifiquen el sexo al que previamente pertenecían. El pensamiento indígena formula de esta manera una idea recurrente en los mitos mesoamericanos, según la cual el inframundo no solamente es el sitio en el que los géneros y las edades se distinguen, invirtiendo su posición original, sino el ámbito que hace posible la conversión de los seres en la alteridad que por naturaleza les corresponde. Concluyo finalmente con esta observación. A lo largo de esta conferencia he presentado dos versiones distintas de la muerte, una de ellas asociada con el ciclo agrícola, el cambio estacional y las divinidades protectoras que benefician a los hombres a cambio de sus ofrendas y sacrificios. La otra versión está por el contrario vinculada a la cacería y la depredación, donde la muerte se piensa en el marco de un ciclo regenerativo en el que solo se captura lo que puede regenerarse y solo se regenera aquello que puede consumirse. Aunque ambos modelos pueden coexistir en Mesoamérica, el primero expresa una lectura esencialmente cercana al pensamiento cristiano, que es sin duda la lectura que ejercieron las fuentes coloniales. Hoy en día, sin embargo, descubrimos que entre el cielo y la tierra hay más cosas de las que ha imaginado el pensamiento occidental y que tal vez estamos ante una concepción de la muerte que nos cuesta trabajo imaginar por el simple hecho de que esta concepción escapa a todo aquello que nuestra filosofía nos permite imaginar. La muerte, como tantos otros hechos culturales, nos obliga finalmente a pensar de manera diferente. Muchas gracias por su paciencia. Muchísimas gracias, doctor Saúl, por tan interesante conferencia. Estas dos visiones en las cuales nos está ampliando, que bien, como usted comenta, ¿no? Son, como lo comenté en un principio, es una nueva manera de entender a partir de todos estos estudios que salieron posteriores a que sale la declaratoria, ¿no? Claro. 20 años son 20 años, ¿eh? No pasan en balde, afortunadamente. Sí, sí, sí. Pues justo una de las cuestiones en las cuales se da como iniciativa a partir de la declaratoria es que se empiecen a formular nuevas investigaciones, ¿no? A raíz que fue uno Claro. de los propósitos por los cuales empezó, Así si es. bien tengo entendido. Sí, sí. Sí, sí, vaya, la idea de una declaratoria, lo platicábamos anteriormente, ¿no? Es ante todo, digamos, un tipo de certificación de carácter internacional en la que se espera que los países miembros generen, ¿no?, una serie de iniciativas internas a nivel de difusión, de investigación, de conservación, por supuesto, ¿sí?, de esos patrimonios, y que ha dado efectivamente, entre otros resultados, nuevas investigaciones en torno a la concepción de la muerte entre los pueblos indígenas de Mesoamérica, que siguen siendo constelaciones tan vastas como mal conocidas, ¿sí?, en realidad, ¿sí? Entonces creo que las cosas han cambiado mucho en los últimos 20 años, y me parece que empezamos a comprender algo que es esencial
en el sentido de que ahí donde no existe una concepción biológica de la vida, tampoco puede existir una concepción biológica de la muerte. Si la vida no existía antes de la aparición de la biología, como afirmaba Foucault, ¿sí?, la muerte debe tener un proceso semejante, es decir, solo puede existir como tal en determinadas condiciones cognitivas, epistemológicas, etc. Aquí en realidad creo que estamos hablando de otra cosa, donde los términos de transformación, de metamorfosis, de mudanza, como plantea Iván, empiezan a ser más relevantes y permite, por lo tanto, debemos entender la relación entre vivos y muertos como una relación social entre comunidades de distinta naturaleza, por supuesto, pero es, a fin de cuentas, regida por una relación social muy parecida a la que se da dentro de la comunidad de los seres humanos, ¿sí? Claro, sí, justo ver todas estas convergencias. Vamos a dar pie a una serie de preguntas que se están generando en el chat y que se encuentran en vivo, los que nos están sintonizando. Igualmente, si les comento a quienes nos están viendo que si tienen más preguntas, las pueden seguir haciendo por vía del chat para leérselas al doctor Saúl. Comentan, excelente participación del doctor Saúl. Considera necesario que estas variantes y concepciones de la celebración de los muertos sean tomadas en cuenta para un entendimiento más amplio. Por supuesto que considero que estas consideraciones deben ser tomadas en cuenta para empezar a comprender algo que tal vez no hemos comprendido. ¿Sí? Vaya, yo soy de la idea, como otros colegas, de que una buena investigación antropológica nos devuelve una imagen en la cual ya no podemos reconocernos plenamente, ¿sí? Y estas investigaciones recientes sobre la muerte nos muestran efectivamente una imagen sobre la muerte que ya no es nuestra concepción cristiana de los, ¿no? Nuestra concepción de un alma que es recibida por un Dios protector, etcétera, ¿no? Sino estamos frente a otra cosa. Es decir, sobre todo algo, digamos, que no logramos entender a ciencia cierta, y es este vínculo tan extraño entre la depredación, por un lado, y la regeneración, por el otro, ¿sí? Parecería que estamos frente a un pensamiento que vincula estas dos operaciones y que dice que no hay reproducción, regeneración posible ahí donde no existe este proceso de predación que se da de los hombres de los dioses hacia los hombres, de los hombres hacia los animales, en un circuito, digamos, que conecta a todas esas entidades que resultan ser altamente interdependientes unas frente a otras. Ok. Igualmente comentan, este reconocimiento del Día de Muertos como patrimonio ha resultado benéfico a nivel turismo, pero ¿qué consecuencias ha traído para estos pueblos y concepciones particulares de la muerte en la declaración, quiero pensar que pusieron? Antes de empezar esta conferencia comentaba con Juan Pablo, ¿sí? Que a veces tenemos una imagen sobrevalorada de lo que son los declaratorios de la UNESCO. Y en el fondo, digamos, una declaratoria de la UNESCO es una certificación, con lo cual quiero decir que es un bonito diploma para colgar en la pared, ¿sí? Lo que cada país haga, digamos, con ese diploma, ¿sí?, no es un asunto de la UNESCO, es un asunto de la política cultural interna de cada país, ¿sí? Si el país utiliza, digamos, una certificación de la UNESCO para promover, proteger, divulgar, conservar ciertas manifestaciones, estará yendo en el sentido en el que fue promulgada la declaratoria, ¿sí? Y obviamente, digamos, una de las preguntas esenciales que se formula cuando aparece la Convención del Patrimonio Inmaterial, ¿sí?, el patrimonio cultural inmaterial, es a propósito
de su conservación y de su protección. Esta pregunta no tenía en realidad demasiada importancia cuando hablábamos de la Convención de Patrimonio Mundial, que estaba básicamente centrada, digamos, en edificaciones monumentales, como las pirámides de Teotihuacán o de Chichén Itzá, donde hay criterios muy específicos para saber protegerlas, ¿sí? Pero cuando hablamos de una festividad, cuando hablamos de una concepción general de la muerte, ¿cómo en realidad establecer mecanismos para proteger, conservar y preservar este tipo de concepción? Es una pregunta sobre la cual se discutió mucho, se derramó mucha tinta, ¿sí? Porque además, digamos, había una especie de contradicción, digamos, interna, ¿sí? En el sentido de tratar de preservar, digamos, una cultura, una manifestación que está hecha para transformarse, no para preservarse, ¿sí? O sea, nuestra concepción del patrimonio cultural deriva de una concepción muy particular de lo que es la cultura, ¿sí? Una entidad que para nosotros está relacionada con la herencia, con la tradición, con la preservación, con todo aquello que debemos conservar, digamos, en las vitrinas de un museo o en nuestra propia identidad, ¿no? Cuando en realidad, digamos, las propias concepciones de lo que es cultura, de lo que es incluso tradición, pueden ser muy variables al interior de las propias comunidades indígenas, ¿sí? Que muestran que la apertura hacia el exterior, ¿sí? Y por lo tanto el valor que se otorga al cambio, a la transformación, es de hecho mucho más pertinente que el que tiene en nuestra propia ideología, ¿sí? Entonces, hay ahí, digamos, un tema que todavía está en el aire, digamos, por discutirse, pero es cómo preservar el patrimonio cultural inmaterial de una determinada sociedad. ¿Sí? Sí, bien, como bien lo indica, y algo de lo que recuerdo y de lo que se ha vertido justo desde hace 20 años, ha sido como esta parte crítica, ¿no? En relación a la declaratoria como tal, ¿no? Pero justo, la crítica va en torno a preservar la fiesta, pero en realidad nunca se habla de una preservación como tal. Yo recuerdo que se habla de una investigación más a profundidad, ¿no? Y más amplia, que va pues, con una cuestión de documentar. Pero de algo de lo que se criticó en algún momento, de lo que se habló en algún es un hecho que la fiesta de Día de Muertos, tal como la conocemos hoy en día, ¿sí? Poco o nada tiene que ver con las ceremonias que se realizaban durante el siglo XVI. Es decir, el proceso de transformación ha sido enorme, ¿sí? A lo largo de este siglo, y ya varios autores, entre ellos Claudio Lovnis, en su trabajo sobre la muerte en México, ¿no? Ha demostrado cómo en realidad, digamos, todas estas alusiones a propósito de la muerte como el juguete preferido de los mexicanos, pues son innovaciones, ¿sí? Que empiezan a figurar a través de la obra gráfica de Posadas, todo lo que va a suceder durante el Porfiriato, ¿no? E incluso, digamos, hay historiadores y antropólogos muy serios que han llegado a formular que nuestra actual, digamos, parafernalia en torno a Día de Muertos deriva de ciertos eventos específicos. Pongo, por ejemplo, lo que menciona Vázquez, ¿sí? A propósito de la famosa fiesta en Pátzcuaro, ¿sí? De Día de Muertos, que se volvió, digamos, el emblema, ¿sí? Que fue en realidad un producto de una producción cinematográfica, ¿sí? Cuando se hizo la famosa película de Candelaria con María Félix y Armendáriz, ¿no? Donde se llevó toda una escenografía especial a la isla de Pátzcuaro, y de ahí esa escenografía quedó como parte de la festividad, ¿sí? Otros ejemplos podemos dar a propósito de la última película, no de la última, pero sí una de las últimas películas de James Bond, ¿sí? Donde aparece inicia con un desfile de muertos en la Ciudad de México, que después se convirtió en los años en un desfile institucional
a través de Avenida Reforma. Entonces, digo, yo no sé de dónde se decidió que yo soy experto en estos temas, lo cual no es cierto, pero cada que viene esta temporada, les decía, me invitan a dar una conferencia o bien me invitan a ser jurado de los famosos altares de muertos, ¿no? Y como jurado uno se encuentra el dilema que se nos exige, digamos, que tomamos como criterio cuál es el altar original, como si esta idea del origen, ¿no? Hubiera una especie de paradigma, ¿no? Que no existe en realidad. O sea, esos altares nacieron no para preservarse, sino para transformarse. Y ahí están precisamente las pruebas por delante. Entonces, yo creo, digamos, hay cosas que sin duda permanecen. El problema, por ejemplo, de las ofrendas alimenticias, los alimentos que se ofrecen a los muertos que estaban ya presentes en el siglo XVI. Pero entonces habría que centrarnos, digamos, en este tipo de elementos permanentes para ver el sentido real que adquieren en el contexto general de las relaciones alimenticias y los vínculos que tienen con formar nuevos vínculos de parentesco y de alianza, ¿sí? Porque no estamos hablando de ofrendas en el sentido cristiano del término, estamos hablando de otra cosa, ¿sí? O sea, el hecho de que una especie, digamos, como la especie humana alimente a otra especie, como son los dioses, es ya en sí mismo un hecho bastante significativo como para pensar la posible interdependencia, ¿sí?, que cada uno de los seres del universo mantiene con los demás, ¿sí? Claro. En ese sentido que comentas, ¿no? Y muy atinadamente, las celebraciones y las festividades en torno a los muertos han sido dinámicas y son completamente diferentes a lo largo del tiempo, ¿no? Y justo en periodos tan cortos de tiempo hemos visto cómo han estado cambiando. ¿Qué opina en relación a que esta idea del Día de Muertos, y justo en los últimos 10 años para acá, por poner alguna temporalidad, se ha utilizado a manera de bandera nacional o de símbolo nacional, ¿no? Vaya, porque la nación necesita símbolos identitarios. Claro. Y puede hacer uso de cualquier cosa, es decir, no solamente de los muertos, sino del zarape, el sombrero de charro, la guitarra, los boleros, es decir, el movimiento hacia la identidad es absolutamente necesario desde el siglo XIX para la construcción de una nación unitaria, ¿sí? Exige la circulación de todos estos elementos y la apropiación de ellos, ¿no? Entonces, decir que es eso lo que nos identifica, ¿sí? Y por lo tanto, lo que nos distingue, lo que nos distingue de los demás, ¿sí? Y este movimiento tiene muchas consecuencias en los propios fenómenos a los que alude, ¿sí? Los hace efectivamente modificarse, los hace adaptarse a las nuevas circunstancias, ¿sí? Y creo que sin duda la muerte ha sido uno de ellos, ¿sí? Aunque todos los autores están de acuerdo que, es decir, después de la obra de Juan Manuel Posadas, que fue básicamente una obra de sátira política, ¿no? No hay que olvidarlo, ¿sí? La concepción de la muerte se convirtió, digamos, en el México postrevolucionario en otra cosa, ¿sí? Y de ahí que es el mismo Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, le dedique precisamente un capítulo a todos santos y fieles difuntos y haga una exaltación, digamos, de esta relación supuestamente particular que los mexicanos tendríamos con la muerte. Cuando revisamos, digamos, las concepciones indígenas sobre lo que es la muerte, sobre lo que es la transformación, sobre qué es lo que es la depredación, vemos que poco o nada tiene que ver con lo que dijo Octavio Paz y con lo que imaginamos que debe ser nuestro signo de identidad nacional. Sí. Claro. Bueno, continuando con las preguntas, mencionan, algunas de estas dos concepciones, o ambas, son coincidentes con la concepción maya de la muerte, aunque sean ambas culturas mesoamericanas. Sin duda es coincidente con la concepción maya de la muerte, ¿sí?
En realidad, digamos, lo que traté de exponer son dos modelos sobre la muerte, ¿sí? Basados uno en el ámbito de la agricultura y el ciclo reproductivo del maíz, y el otro, por el contrario, basado en la cacería y en los actos regenerativos que esta operación depredatoria trae, digamos, a colación, ¿sí? Ahora, yo no creo que sean en el fondo contradictorios, porque una cosa que debemos empezar a revisar, ¿sí?, es que las diferencias tajantes que se han marcado entre agricultura y cacería no son operativas en el pensamiento indígena mesoamericano. El pensamiento indígena mesoamericano no distingue, digamos, ¿no?, en realidad lo que es cacería de lo que es agricultura, como nosotros solemos hacerlo a partir del evolucionismo del siglo XIX en la Europa occidental, ¿sí? Esto es efectivamente lo que explica que estemos frente a un pensamiento en el cual se, se cazan vegetales y se siembran animales, ¿sí? Y ahí está el caso clarísimo de los huicholes del Gran Nayar, que cazan el peyote con arco y flechas, ¿sí? Mientras que los huesos del venado se entierran como si fueran semillas del maíz para que se reproduzca la especie. Entonces, esto quiere decir, digamos, que la frontera entre lo que nosotros designamos agricultura y lo que designamos cacería es una frontera muy imprecisa en el pensamiento mesoamericano, ¿sí?, que hace que esta concepción de la muerte esté efectivamente eh, permeada, digamos, por ambos ámbitos, ¿sí? O sea, tenemos para la época prehispánica el hecho de que efectivamente se capturaban guerreros en el campo de batalla con fines sacrificiales y con la idea de que finalmente estos guerreros iban a regenerarse en el ámbito del Mictlán. Pero también tenemos, digamos, las figuras, ¿no?, como el Códice Borgia, de cuerpos humanos que se están sembrando como si fueran plantas de maíz, ¿sí? Entonces, esas son, digamos, las cosas que deberían indicarnos hacia dónde empezar a pensar, digamos, las cosas, el problema de la muerte en general, dentro de un pensamiento que definitivamente no es el reflejo del nuestro, ¿sí? Es otro pensamiento, ¿sí?, que nos obliga a pensar también de manera distinta. Perfecto. Comenta el maestro Eric Mendoza, quien es coordinador del Seminario Permanente de Antropología de la Muerte, que, como lo comenté en algún momento, desafortunadamente no pudo estar con nosotros en esta sesión. Menciona: agradezco la participación del doctor Millán por su excelente comunicación de su investigación. Ahora, pareciera que durante 20 años la declaratoria ha sido usado por investigadores políticos y lejos según su interés del momento, pero la intención, si es que entendí bien, era la investigación para conservar y difundir. En este caso, el balance debe de ser si se ha realizado investigaciones históricas y antropológicas de calidad que nos permitan definir realmente eso que denominaron festividades indígenas relativas a la conmemoración de los muertos. Al mismo tiempo, se ha logrado correlacionar los paradigmas que iniciaron el problema que se planteó para la protección de la festividad y rituales. Eric, te saludo desde aquí. Lamento que no hayas podido acompañarnos, y agradezco tu pregunta, ¿sí? A propósito de la declaratoria, es evidente, digamos, que la postulación, ¿sí?, y los términos en que tenía que formularse el expediente tenían que ser políticamente correctos, digamos, ¿no? Y políticamente correctos quería decir hasta aquí, es decir, de ofrecer una imagen, ¿sí?, en la que el pensamiento occidental pudiera reconocerse. Es decir, bueno, esto también es mío, digamos, ¿no? Y lo que se había generado en la antropología y la historia mexicana, digamos, hasta esos años, hasta el 2003,
iba mucho en ese sentido, es decir, viajaba en esta dirección de Mesoamérica como un campo agrícola, donde el cultivo del maíz era esencial, y por lo tanto la ideología que se desprendía, digamos, de esta situación era la de un conjunto de divinidades creadoras que protegían a los hombres a cambio de las ofrendas y el sacrificio que los daban, digamos, un discurso cristiano de alguna manera reformulado, ¿sí? Y yo creo que la declaratoria respondió a esos términos. Hubiera sido muy complicado, ¿no? Si hubiéramos incluso tenido los materiales de los cuales hoy disponemos, plantear el asunto de la cacería, la depredación, la regeneración, porque no hubiera dado la imagen correspondiente, ¿sí? Entonces, obviamente, digamos, las exigencias de la UNESCO, ¿no?, de los organismos internacionales, la, imponen ciertas limitaciones. Yo por eso dije que se trató básicamente de un documento de divulgación. Y digo divulgación en el sentido muy preciso, es decir, de poner a disposición, ¿sí?, el Comité de Evaluador de la UNESCO lo que se había generado en las investigaciones históricas antropológicas hasta ese momento, que fue básicamente lo que hicimos, es decir, no tratamos de descubrir ningún hilo negro, nada por el estilo, ¿sí? Y fue por eso muy importante vincular, digamos, la festividad de Día de Muertos con el ciclo agrícola, es decir, planteándola como un festival de cosecha destinado a compartir con los ancestros el beneficio de los primeros frutos. Esto para cualquier pensamiento agrícola occidental le es perfectamente reconocible, ¿no? Y comprensible, ¿sí? Y fue efectivamente lo que se planteó dentro del expediente. Lo que yo creo es que en las últimas 2 décadas no solamente ha cambiado la concepción de la muerte, sino empieza a cambiar la propia concepción de lo que es de lo que ha sido Mesoamérica, ¿sí? O sea, estamos descubriendo una Mesoamérica distinta, ¿sí?, con otros parámetros. Es decir, cuando aparecen de repente libros como el de Guillermo Olivier a propósito de la importancia de la cacería en el México prehispánico, bueno, las cosas empiezan a cambiar porque todo estaba dirigido a la importancia de la agricultura en el México prehispánico, ¿sí? Entonces, esos son, digamos, los elementos que nos permiten empezar a hacer las cosas de otro lado, en lo que sería una verdadera investigación antropológica, es decir, ya no con fines divulgativos, ya no con fines de que la UNESCO nos ponga una estrellita en la frente para decir que somos buenos muchachos, ¿no? Pero ahora, yo creo que es importante, es decir, no trato de desvalorar, digamos, los declaratorios de la UNESCO, porque son importantes en la medida en que brindan visibilidad a fenómenos que normalmente permanecen oscuros y desconocidos, ¿sí? O sea, para mí era muy sorprendente, digamos, a pocos años de la declaratoria, que iba a un banco, ¿no?, a Comer o a Banamex, y de repente había anuncios en las pantallas de Banamex a propósito de la festividad de Día de Muertos y de la declaratoria. Esto obviamente llama la atención a la población nacional, ¿sí? Ubica la festividad en un contexto más amplio, relacionado sobre todo con los pueblos indígenas, ¿sí? Que esto es importante, digamos, porque la relación entre la sociedad nacional y los pueblos indígenas, la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, ¿sí?, empezó a cambiar seriamente a partir del movimiento zapatista del 92, ¿sí?, porque empezó a definir a los pueblos indígenas no en función de sus carencias, es decir, de lo que no son, de lo que no tienen, de lo que les falta, etcétera, sino en función de sus propiedades, de lo que sí son, de lo que sí tienen, de lo que sí pueden aportar, ¿sí? Y este cambio de mirada, digamos, no hacia las carencias, sino a las propiedades de los pueblos indígenas, es absolutamente fundamental para las relaciones que la sociedad nacional pueda tener con ellos. Y ahí las declaraciones de la UNESCO tienen, digamos, algo que aportar en ese sentido, ¿sí? Bien, entonces, en relación a lo que comenta, igualmente pregunta Eric,
Dice, ¿se ha logrado generar o regenerar la episteme propia de los estudios sobre la muerte y sus conmemoraciones? Eh, Vaya, yo creo que se han hecho investigaciones sobre la muerte dentro de determinadas epistemes, ¿sí? La episteme agrícola, por ejemplo, ¿sí? Una vez que cambiamos, ¿no?, el marco de la episteme, ¿sí?, las consideraciones sobre la muerte serán otras, y es lo que da por resultado que en la conferencia que di hoy tengamos dos modelos divergentes, ¿sí? Eh, pero eso se debe, digamos, a un cambio de episteme en lo que es Mesoamérica, lo que son las poblaciones mesoamericanas, ¿sí? Que, debo decirlo, hay estudios que nos han aportado mucho en ese sentido. O sea, no es gratuito que haya mencionado a un pueblo del Amazonas como vacuna, ¿no? Porque creo que, digo, en el epistema anterior uno diría, no tenemos absolutamente nada que ver con el Amazonas, etcétera. Esos son unos viles cazadores primitivos y nosotros somos grandes civilizaciones agrícolas, ¿sí? Pero que cuando cambiamos de episteme empezamos efectivamente a comprender las posibles coincidencias que hay en torno a la muerte, en torno a la cacería, en torno a la creación, etcétera. Y empezamos a ver las cosas desde otro ángulo. Entonces, no es la muerte la que genera una episteme, sino el contrario, es el cambio de episteme lo que genera una concepción distinta. Sí. Okay. Pues hay muchísimas cosas en las cuales seguir discutiendo en relación a esto mismo, ¿no? Comenta igualmente, dice, en 3 años el concepto y episteme de la muerte ha cambiado radicalmente. La pandemia ha jugado un papel predominante en nuestra forma de vivir y morir, de vivir la muerte y morir la vida, comenta Eric. Ah, la famosa, la famosa pandemia, ¿no? Hace 2 años, en 2021, cuando estábamos todavía a inicios, digamos, de la pandemia, a alguien en este medio se le ocurrió hacer un seminario sobre antropología y COVID, digamos, ¿no? Un seminario un poco extraño, sí, porque era evidente que estábamos ante un fenómeno absolutamente inédito para toda nuestra generación, ¿sí? Que no conocíamos, que no habíamos vivido, y sobre el cual teníamos muy pocas cosas que decir. Es decir, pensar que ya a esas alturas se podía generar una reflexión antropológica sobre la muerte, a mí me parecía un poco apresurado, por, decir, por decirlo menos, ¿sí? Eh, y habría que preguntarnos, digamos, qué es exactamente lo que ha cambiado después de la pandemia, ¿sí? Cuando yo hago esa pregunta, generalmente recibo respuestas superficiales. Me dicen, no, pues es que ahora usamos más el Internet y tenemos videoconferencias y seminarios en línea. Ah, vaya, eso es realmente un cambio, digamos, sustantivo, ¿no? Por supuesto, digamos que vivimos, ¿no?, la muerte de una manera más cercana y cotidiana, como seguramente le tocó vivirlas a otras generaciones que padecieron la guerra o que padecieron pandemias, enfermedades tal vez más graves que la nuestra, ¿sí? Pero yo no me atrevería, digamos, a esas alturas a decir que ha habido realmente un cambio sustancial, que estamos frente a una nueva concepción de la muerte y que nuestra vida ha cambiado radicalmente. Ha cambiado en ciertas cosas, ¿no? Pero creo que tendremos que esperar varios años para ver efectivamente sus efectos. Claro. Sí, justo a raíz de la pandemia y a raíz del COVID se han generado y se han estado discutiendo diferentes temas en relación a la muerte, ¿no? Y justo el tema de la memoria es algo de lo que ha estado como muy latente en relación a ello. Pues bueno, doctor, creo que al parecer ya no hay más preguntas en el chat. Eh, pues no me queda más que agradecerle su presencia, su tiempo y esta participación, esta conferencia que nos acaba de emitir para irse para pensar en estas dos categorías que nos pone a reflexionar. Pues no me queda más que agradecerle a nombre del maestro Eric Mendoza Luján, a nombre del proyecto
Antropología de la Muerte de la Dirección de Antropología Física. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos aquellos que nos siguen sintonizando. Les recordamos que la siguiente presentación será el día jueves, igual en un horario de 16 horas, en horario de la Ciudad de México. En esta ocasión será el día jueves 14, ya que el viernes es 15, pero regularmente continuaremos durante el mes de septiembre y octubre con las presentaciones los días viernes. Pues no me queda más que agradecer. Muchísimas gracias, doctor. El agradecido soy yo. Ha sido un placer estar con ustedes. Y muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan. Nos seguimos